Desde los nuevos errores de actualizaciones, nuevas herramientas de navegadores, más filtraciones y sí, la liberación del nuevo Windows 10 20H2 SOA 3.4. Suéltame esa intro y comenzamos. Espera un poco, antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers, licencias totalmente genuinas, totalmente certificadas, totalmente validadas, totalmente avaladas por ser las mejores. Sin duda, consulta los enlaces abajo en la descripción, puedes obtener Windows 10 a un excelente precio y aún aplica lo que es las excelentes ofertas que tiene de lo que es el Viernes Negro, así es que directamente en los enlaces lo encuentras de CDK Offers, las licencias, el código de descuento exclusivo abajo en la descripción, así es que sin duda te los recomiendo, aplica prácticamente toda clase de software indispensables y bueno, aplicas lo que es el código de descuento, licencias totalmente validadas, certificadas, nunca igualadas, CDK Offers. Dicho esto, comencemos. Pues muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, ya lo saben de antemano, su fuente irrefutable de información, de noticias referentes a Microsoft en relación con sus diferentes productos, Windows 10, navegadores, actualizaciones oficiales. Vamos a irnos, ¿qué les parece? Ya directo al granazo perfecto, porque vamos a comenzar primero que nada con los errores. En efecto, el día de hoy se descubrió lo que es una nueva vulnerabilidad Zero Day en Windows 7 por azares del destino. Se descubrió esto básicamente en Windows 7, pero también en Server 2008 R2. Y bueno, el investigador de seguridad francés Clément Labro fue quien descubrió esta vulnerabilidad en Windows 7. Dice que un atacante que tiene un punto de apoyo en los sistemas vulnerables de Windows 7 y también 2008 R2 puede modificar claves de registro para activar una subclave generalmente empleada por el mecanismo de supervisión del rendimiento en Windows 10. Así es que mira, estas subclaves performance se pueden emplear para supervisar el rendimiento de aplicaciones y a partir de ahí obtener el acceso directo a lo que es el equipo. Si es que ya se está trabajando en este error, sin duda es un problema descubierto, divulgado de forma accidental. Hasta el momento Microsoft no ha alertado prácticamente nada. Zero Patch, la compañía de seguridad, pues obviamente ya también empezó a retuitear ciertas cosas referentes a esta vulnerabilidad Zero Day descubierta el día de hoy. Por otra parte, ten mucho cuidado si tienes Windows 10, la actualización 20H2, porque seguramente hay personas que no tuvieron ninguna clase de problemas, pero hay otras que han tenido varios problemas. Generalmente ahí están los foros que dicen que aplicación de configuración básicamente no responde con la última actualización 20H2, la página de actualización puede atascarse en la pantalla buscando actualizaciones y Windows te pedirá que reinicie el sistema para finalizar la instalación de actualizaciones, pero generalmente no lo hace. Entonces ahí tiene un error, los usuarios descubrieron ya este problema, una pesadilla absoluta. También otro error es el conmutador de aplicaciones o el Alt-Tab, que básicamente está roto. Microsoft está investigando también sobre este problema de la función de multitarea, que también básicamente no funciona en algunas computadoras. Los probadores básicamente o los del grupo Insider ya están abordando este problema. También hay algunos que tienen lo que es este error. También problemas en el TRIM, un error conocido en la versión 20.04 pero también 20H2 al ejecutar comandos de TRM en discos duros no compatibles genera un error en el visor de eventos. Y bueno, de momento son los problemas más destacables que sin duda se están abordando. Microsoft ya tiene conocimiento de ello y seguramente estará lanzando una actualización acumulativa el segundo martes seguramente de diciembre. Entonces vamos a comenzar con otra cosa, porque en la cuestión de navegadores la función Smart Copy de Microsoft Edge es otra razón sin duda para poder cambiarse ya a ese navegador y deshacerse del Chrome. A mí me gusta mucho Chrome, pero mira, sin duda Edge, Chromium le han estado implementando demasiadas cosas y bueno, esta nueva función de copiar y pegar presentada por el grupo de Microsoft Edge la semana pasada, pero justamente ya más abordada esta semana, sin duda puedes llevar a cabo esto de poder copiar una larga tabla ahí, por ejemplo, una página web. Estarás viendo como tal un ejemplo basado obviamente en la fuente oficial Windows Later, en el cual se puede llevar a cabo copiar directamente desde una página web a modo rectangular, a modo como un cuadro, pegarlo en un documento de Word sin romper el formato de la tabla. También se puede copiar imágenes de textos, enlaces y luego pegarlo todo junto en el documento sin un solo cambio de formato Word. Eso me parece grandioso. Eso no lo tiene Google, a ver, no lo tiene Chrome, no lo tiene Brave, no lo tiene Opera, y es una función de recorte que se adquiere
perfecto a lo que es Word o a otro documento, otro procesador de textos, y la función Smart Copy ahora está disponible en Edge Canary. Puedes acceder a ella utilizando Ctrl+Shift+X. No es ningún secreto que Microsoft está entusiasmado en nuevas funciones que pueden implementar a Edge Chromium, y sin duda ya lo habíamos visto también con lo que es Web Capture, que sin duda es llevar a cabo estas capturas web, pero esto en la versión DevTools. Así es que mira, ahí lo tenemos, nueva función disponible en Microsoft Edge. Por otra parte, Google también se ha lanzado ahí, vio que los de Microsoft están ahí lanzando nuevas herramientas. Pues mira, ¿sabes qué dice Google? Voy a lanzar una nueva aplicación llamada Flutter para Windows 10 con una nueva búsqueda de fotos, y mira, ya está como tal disponible también. Al igual que Microsoft, pues Google también sigue trabajando en la solución de interfaces de usuarios multiplataforma, y como tal ya Flutter es un marco de interfaz de usuario de código abierto para escritorio, dispositivos móviles y también web. Las aplicaciones basadas en Flutter de Google ya están disponibles en la plataforma de web, y Google también está trabajando activamente en la compatibilidad con Windows 10. Google permite a los desarrolladores usar Flutter con una base de código única para escribir aplicaciones de Android, iOS y ahora también Windows 10, y el equipo de Flutter en Google cree en el desarrollo multiplataforma, que es muy similar a lo que es esto que se le ha denominado UWP en Microsoft. El soporte a UWP, que sin duda se viene con todo en Windows 10X. Google publicó ya como tal, pues obviamente algunas capturas de lo que es Flutter. Sin duda se titula Flutter Desktop Photo Search, y es otra prueba de concepto no destinada al uso de consumidor. Actualmente Google está apuntando a PCs de escritorio, y bueno, vale la pena señalar que Google Flutter está disponible de momento, pues obviamente para desarrolladores. La demostración ya las hizo públicas Google, pero mira, ya está disponible esta nueva herramienta que se basa en una búsqueda de fotos a partir de manera pues más rápida y más sencilla. Luego después tendríamos la filtración de la semana, que Microsoft filtra el nuevo y misterioso servicio Cloud PC de Windows 10. Voy a hacer una pequeña pausa porque recuerda que estas son filtraciones que se van lanzando esta semana, pero toda la recolección de noticias, todo lo salseante, a veces sucede lo que es el viernes, sábado, ahí justamente el domingo también suceden algunos rumores, algunos casos que se dan ahí, y sin duda es muy importante que no te pierdas los videos del domingo porque son enriquecedores, filtraciones, revelaciones, ya lo sabes, Windows News, esta sección que tenemos cada domingo. Ya, vamos a continuar después de tremendo spam, porque sí, en efecto, el servicio de Cloud PC de Windows 10 hace nuevamente su llegada. Cloud PC es un servicio que se basa en Windows 10 Virtual Desktop para ofrecer Windows como servicio. Cloud PC está esencialmente dirigido a empresas, y Microsoft dice que administrará el servicio para empresas para que no tengan que ocuparse de las actualizaciones y aplicaciones de Windows. Como su nombre lo indica, Cloud PC lleva un escritorio personal al servicio de la nube de Microsoft Azure y permite acceder de forma remota al servicio desde cualquier lugar utilizando cualquier dispositivo, incluido un Android o también un iPhone. Sin duda se ha dado una revelación en cuanto a un documento que está en línea, como tal lo estarás viendo ahí. Este misterioso software ha pasado desapercibido, pero mira, ya está ahí. Estaba ahí justamente Cloud PC, es la filtración. Cloud PC básicamente significa que tu sistema operativo Windows 10 estará en la nube, lo que puedes acceder de forma de manera remota. Y bueno, vamos a pasar y vamos a rematar ya este video porque ya está disponible Windows 10 20H2, la versión de 64 bits. Obviamente es SOA 3.4, y sin duda los sistemas operativos que podríamos entre comillas denominarles desatendidos, pero a mí me gusta denominarles sistemas operativos mega personalizados, están más hoy en día sin duda, pues obviamente más implementados, y me gusta decirle más enriquecedores que los propios sistemas operativos que lanza Microsoft. Y sin duda el nuevo lanzamiento o la nueva liberación que ha dado Técnicos Insight, obviamente los créditos directamente al creador oficial Técnicos Insight, enlace va a estar abajo en la descripción para que vean y conozcan más acerca de lo que trae el nuevo SOA 3.4, que trae una nueva herramienta llamada Future Desktop. Sin duda es una herramienta que incluye pues obviamente más a poder personalizar lo que es el Windows 10, y ya de por sí aplicábamos antes temas, aplicábamos iconos. Pues mira, trae ahí lo que es una herramienta. La instalación es muy fácil y muy sencilla de lo que es SOA 3.4, este Windows sin duda Mega 20H2 totalmente elemental. Obviamente hay que destacar que la ISO pesa 10 GB, está disponible en el canal de Técnicos Insight. Estaré colocando el enlace abajo en la descripción. No sé si tenga permiso para poner lo que es el enlace de descarga, pero si no, mira, te estaré dejando los enlaces de vínculos del video ahí abajo en descripción. Sin duda
programa de personalización Future Desktop, donde te permite realizar varias cosas. Si bien es cierto, tiene un apartado para que obviamente te logues, tengas tu cuenta pro. También tiene una versión ahí totalmente free en la cual puedes aplicar temas, gadgets, ahí puedes aplicar temas animados, iconos extra, ahí modificar barra de tareas como si tuviéramos QuickTime, aplicar una mega personalización de básicamente todo. Cuenta con lo que es el Wallpaper Engine, que básicamente lo habíamos manejado en videos pasados para poner fondos animados ahí en Windows 10. Así es que mira, está totalmente elemental, totalmente ya más optimizado que versiones anteriores. SOA 3.4, sin duda un sistema elemental de técnicos Insight, y me parece muy pero muy enriquecedor esta clase de desarrolladores que hacen esta clase de sistemas operativos pues muy vastos y muy eficientes. Así es que ya está disponible, sin duda los enlaces van a estar abajo en la descripción, y como dicho, pues fácil de instalación. Obviamente a tener en consideración que pesa 10 GB el archivo ISO. ¿Por qué? Porque implementa varias herramientas ahí, y ahora más que tiene lo que es el Future Desktop. Pero si te gusta la personalización y si te gusta tener tu sistema operativo más chuleado y sin duda más pro, pues sin duda te recomiendo 20H2 SOA 3.4. Y dicho esto, vamos a rematar ya el video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones como siempre. Nos vamos a ver en un próximo video, ya lo sabes de antemano, pues ahí estamos con todo, con las noticias, los aportes informáticos y más, ya lo sabes. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.